Telma, queremos charlar un ratito con vos sobre lo que son las bases militares que están ubicadas a lo largo de toda América Latina o de Sudamérica. Quería preguntarte cuál es el rol de esas bases, o sea, ¿por qué razón, motivo, circunstancia se buscó instalarlas a lo largo de Sudamérica? Mira, las bases norteamericanas están en todo el mundo, obviamente. En distintos lugares, en cada lugar tienen funciones sobre todo estratégicas. En el caso nuestro hay un trabajo muy interesante que hizo Ana Esther Ceseña, una mexicana, una analista mexicana, que hizo, en un mapa marcó primero los recursos naturales, los lugares donde hay recursos naturales, agua, petróleo, minerales o metales estratégicos, maderas, bueno, etcétera. Y en otro mapa marcó las bases militares, y cuando superpuso los dos mapas te das cuenta que las bases militares están exactamente en aquellos lugares donde hay riquezas naturales y recursos naturales estratégicos de estos que te estoy nombrando. Por ejemplo, el caso de Colombia, que es uno de los países petroleros más importantes, después de Venezuela quizás sea más importante, hay varias bases. No hay en Colombia porque en Venezuela no han permitido que hubiera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas bases? Es múltiple. Por un lado, yo creo que uno de los principales es eso, es tener ubicado en el momento en que sea necesario hacer uso de esos recursos y que los gobiernos por alguna circunstancia no los cedan voluntariamente a Estados Unidos, bueno, ahí están las bases militares para garantizarse. Y después tienen otras funciones que son las de espionaje, que son las de hacer operaciones psicológicas o operaciones de desestabilización respecto a los países donde están, pero sobre todo creo que una de las funciones principales es la de recoger datos, la de recoger información, o sea, la de espionaje e inteligencia, y la de presencia en la zona. Por ejemplo, hay algunas bases que están asociadas con misiones humanitarias, sobre todo cerca del Amazonas, cerca de la Triple Frontera, donde el personal que es militar, pero que también es civil, puede haber médicos, puede haber ingenieros, lo que hacen también es integrarse a la población, o sea, hacerse conocido, hacerse que la gente se vaya acostumbrando a su presencia y obtener información y, llegado el caso, actuar militarmente o como sea que hay que actuar. Entre esas bases hay algunas que son fundamentales, por ejemplo el caso en Paraguay, el caso de Estigarribia, tiene una base, una pista de aterrizaje muy importante en cuanto a su construcción, porque soporta el aterrizaje de aviones muy pesados, aviones de guerra, que en su interior pueden traer tanques, pueden traer helicópteros, además de tropa. Es decir, que en el caso de necesariamente de una invasión necesaria militar, el caso de Estigarribia da para eso. También está la de Palanquero en Colombia, es decir, hay 2 o 3 bases que son fundamentales. Y la base de la OTAN, que es también norteamericana, dado que Estados Unidos es el país más importante de la OTAN, también es una de la base que está en Malvinas, es una de las más importantes en ese sentido. Del 2003 a la fecha hemos pasado por varios gobiernos populares que justamente encabezados desde Lula, desde Chávez, desde Néstor y Cristina, siempre se opusieron a las bases militares, pero aún así esas bases se siguieron instalando. ¿Cuál pensás que ha sido el punto por el cual no se pudieron detener la instalación de estas bases? Mira, yo creo que estos líderes fueron progresivamente teniendo conciencia de esto. No sé si Lula, si Kirchner, cuando asumieron, tenían cabal noción de la penetración que había. De hecho, yo recuerdo que en el año 2008, un hecho disparador fue cuando Estados Unidos reactiva la Cuarta Flota, que esto fue en el año 2008. En ese momento hubo como una reacción muy fuerte. Me acuerdo que Chávez estuvo acá en la Argentina y lo dijo, denunció esto. A partir de ahí se llamó a una cumbre de UNASUR muy importante en Bariloche. La llamó Cristina, que era presidenta en aquel momento, y hubo
digamos, todo un cuestionamiento a la presencia de bases extraterritoriales en nuestra región, porque decimos extraterritoriales porque también incluimos las de Gran Bretaña, ¿no es cierto? Que hay varias en el Caribe, de Francia y de Gran Bretaña, también hay una de Francia en América del Sur, en la Guayana francesa. Entonces hubo como una toma de conciencia progresiva. Estados Unidos siempre tuvo bases. Lo que sucedió, digamos, ¿por qué el avance? Porque en este contexto de gobiernos progresistas y de mayor concientización, de lucha por la soberanía, fue todo un proceso que también hicimos el pueblo y que también hicieron nuestros gobernantes. Entre ese proceso, una cosa que pasó fue que cuando ganó Rafael Correa y asumió, le dijo a Estados Unidos que bueno, que tenía que irse de la base de Manta cuando se venciera el contrato. El contrato se vencía en el año 2009 y efectivamente, cuando fue el año 2009 tuvieron que retirarse, pero entonces Estados Unidos lo que hizo fue cambiar de zonas, digamos, no es que se fue, sino que entonces armó un triángulo entre El Salvador, puso una base en El Salvador, una base en Aruba, otra base en Curazao, en fin, fue como diversificando las bases para seguir manteniendo el control. O sea, lo que iba perdiendo por un lado iba ganando por otro. Entonces, lo que vemos ahora en este momento, digamos, hubo, creo yo, durante la década que hubo gobiernos progresistas no hubo un aumento significativo de bases, hubo un cambio por esto que te estoy contando, pero hoy día sí creo que hay un aumento significativo a medida que aparecen gobiernos de derecha. Esto sí es así, es decir, los gobiernos de derecha y la base militar están asociadas, ¿no? A medida que van apareciendo gobiernos de derecha van habiendo mayor penetración. Cuando subió Horacio Cartés, incluso creo que antes, cuando fue el golpe contra Lugo y asumió su vicepresidente Franco, ya hubo contactos con el Comando Sur del Pentágono, de hecho declarados en forma oficial. Ahora con el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, bueno, es enormemente el avance que el Comando Sur hizo en nuestro territorio. En principio, a principio del gobierno, a principio del año 2016, estuvo el viceministro de Defensa en Estados Unidos, con reuniones con el FBI, reuniones con Pentágono, también la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, acordando justamente una mayor intercambio militar. Ahora salió hace pocos días, en el 14 de diciembre, en La Nación, que hubo un acuerdo a puertas cerradas, lo dice el diario La Nación, nadie puede sospechar del diario La Nación que sea un diario de izquierda. Dice que hubo una reunión en la embajada norteamericana acá en Buenos Aires entre Martín Lustó, el embajador argentino en Washington, y el embajador norteamericano acá de Argentina, Noam Mehmet. Hubo un acuerdo a puertas cerradas de convenio entre fuerzas argentinas, fuerzas militares argentinas y fuerzas militares norteamericanas, con la excusa que usa el Pentágono para hacer penetración y para hacer injerencia militar, que es la de ayudarnos con los desastres naturales, o sea, terremotos o lo que fuere, combatir el narcotráfico y combatir el crimen organizado. Estas son las tres. Cuando se cayó la Unión Soviética y ya no había excusas para justificar la invasión militar, porque ya no había comunistas, cambiaron el argumento a estos tres elementos. Y entonces vemos que en Argentina hay un acuerdo con la gobernadora de Tierra del Fuego, Bertone, para poner una especie de escuela o de centro de inteligencia en Tierra del Fuego, muy próximo a Malvinas, muy próximo a la Antártida. Y vemos que hay también la posibilidad, se habla de la posibilidad de una base militar cerca de la Triple Frontera. Así que esta es la situación, ¿no? Un avance que todavía no está, es decir, no hay información suficiente como para decir claramente de qué se trata. Yo no te lo puedo afirmar porque no tengo los datos ni las pruebas, pero sí que hay una mayor
mayor acuerdo y una mayor facilidad y un llamado prácticamente al Comando Sur para que se incluya en nuestro territorio, ¿no? Para que penetre en nuestro territorio. Hablábamos justamente, comentabas de la influencia de las bases, el rol que cumplen. ¿Podríamos decir o podríamos relacionar ese rol, así como tuvimos una oleada de gobiernos de ultraderecha que están volviendo a lo que es Sudamérica? Tenemos la esperanza de que vuelvan los gobiernos populares. ¿Puede ser que estén puestas también para influir para que esos gobiernos populares no puedan regresar de alguna manera a lo que es América Latina? Sí, yo creo que como te vuelvo a repetir, es múltiple la función. Esa es una. Ciertamente tienen clarísima injerencia en las políticas locales. Por ejemplo, el golpe contra Chávez del año 2002 tuvo que ver la información de inteligencia que le pasaba a la base militar de Manta, que todavía estaba. O sea, eso es sin duda que influyen en las políticas internas de los países, no cabe la menor duda, pero también tienen otras funciones. Por ejemplo, yo creo que lo que Estados Unidos está intentando con esta nueva este reforzamiento de su presencia militar en la región es, suponte, cuidarse o intentar rivalizar con China, que es uno de los países que no a nivel militar, pero que sí a nivel comercial y financiero, tiene una importancia cada vez mayor en nuestra región. Es decir, cada vez los gobiernos han hecho importantes acuerdos con China. Sabemos que China se está expandiendo en todo el mundo, entonces yo creo que esa también es un motivo por los cuales ellos están asegurándose ese patio trasero, ¿no? que necesitan sí o sí para ser una potencia hegemónica. Entonces hay muchos motivos. A nivel local, a nosotros tal vez lo que nos importa es eso, es pensar que esas bases militares pueden incidir en operaciones psicológicas, en operaciones de propaganda, desestabilización, para que los gobiernos progresistas no vuelvan. Puede ser perfectamente. En referencia a lo que es política exterior, esta semana tuvimos un incidente bastante delicado con la canciller Delcy Rodríguez de Venezuela. Bueno, danos un poquito tu opinión al respecto y cómo pensás que quedarán estas relaciones ahora con Venezuela. Mira, sí, fue una situación que se viene arrastrando prácticamente desde que asumió el presidente Mauricio Macri. Recordemos que una de las primeras acciones diplomáticas que le tocó cumplir fue en Asunción. Él fue en ese momento muy grosero con Venezuela porque habló de un país antidemocrático, cuando en realidad había ganado Maduro. Sabemos que ganó democráticamente por elecciones. Puede gustarte o no gustarte el gobierno de Nicolás Maduro, pero no se puede decir que no ganó las elecciones. Es lo mismo que a uno le puede decir me gusta o no me gusta el gobierno de Horacio Cartés, pero ganó por elecciones. O el mismo de Mauricio Macri, ¿no? Ganó apenas por 1 o 2 puntos. Y sin embargo es un gobierno democrático. Entonces, esto se vio desde el primer momento con una intención de desprestigiar a Venezuela, en mi opinión, con un plan claro de desarticulación del Mercosur, es decir, de buscar que el Mercosur, que había tenido un papel importante en los últimos años, se había jerarquizado. La intención me parece que era degradar esa organización tan importante para nosotros y inclinar mucho más a la Argentina hacia la Alianza del Pacífico, que es una alianza de gobiernos, México, Perú, Colombia y Chile, que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y que tienen una relación con Estados Unidos mucho más fluida que la que teníamos nosotros antes y la que tenía en general el resto del continente antes con Estados Unidos. Entonces, eso, digamos, Venezuela viene bien por varios motivos. Por un lado, demonizarla. Por otro lado, tratar de que el Mercosur termine siendo una organización nada más meramente comercial, como lo fue en su momento, de intercambio de mercancías. Y de última, me parece que también es
movida de que tiene que ver con el desprestigio y la paralización de todos los organismos que han prevalecido en el último tiempo, como UNASUR, CELAC, etcétera. No está dentro de esa línea. Lo que pasó con Delcy Rodríguez concretamente me parece realmente vergonzoso. Fue bueno, ya esto de agredir físicamente a una persona, más allá de que sea la canciller, ya es algo realmente, creo que es criminal, delictivo. No me imagino, por ejemplo, que el gobierno de Macri pudiera hacer esto con el canciller de Francia o con el canciller de España. No me lo imagino animándose a hacer esto con otro canciller, con lo cual hay una discriminación clara contra Venezuela, ¿no? Esto es obvio. Me parece que el pueblo argentino reaccionó bien, o sea, el pueblo fue a la Cancillería, digamos, apoyar a Venezuela. Me parece que eso está bien y sí, sin duda está deteriorando nuestras relaciones, ya estaban deterioradas. Espero que no haya retiro de embajadores. Me parece que de todas maneras no vale la pena cortar el vínculo con Venezuela. Me parece que Venezuela se tiene que quedar en Argentina, se tiene que quedar en Mercosur y bueno, y ver qué pasa, luchar. Y en referencia a Estados Unidos, específicamente ahora que ha ganado Donald Trump, que están esperando a ver si se consolida su lugar como presidente y puede empezar a gobernar, ¿cuál pensás que pueden llegar a ser sus políticas con referencia a estas bases instaladas a lo largo de América Latina? Mira, el gobierno de Donald Trump es un gobierno que es una incógnita, como vos sabrás bien. De todas maneras, uno puede inferir a partir de la gente que estuvo nombrando en su gabinete más o menos cuáles van a ser sus pasos. Esto que voy a decir ahora es pura especulación. Puede pasar o no pasar. Pero, por ejemplo, algo que me parece muy preocupante es que nombró a John Kelly, que era el jefe del Comando Sur hasta hace pocos meses, como en un cargo muy importante dentro de su gabinete, el de asesor de seguridad nacional. Esto no es una buena noticia para nosotros, porque John Kelly es una persona también muy contraria al gobierno de Venezuela. Es una persona que en su momento formó parte de un grupo que hizo un plan que se llamó Freedom 2 o Libertad 2 para ver cómo se iba a invadir Venezuela, cómo se podía invadir militarmente Venezuela. Es un hombre que ha dicho declaraciones graves respecto a Venezuela. Por ejemplo, ha dicho que es de los que apoya que en Venezuela hay una crisis humanitaria, y el hecho de que hubiera una crisis humanitaria de alguna manera justificaría, según la lógica norteamericana, que Estados Unidos ayude a la pobre gente de Venezuela, como hizo con Libia, ¿no? Que decía que había una crisis humanitaria, por lo tanto Estados Unidos iba a ayudar bombardeando. Entonces, digamos, es toda una serie de declaraciones anteriores de Kelly no son auspiciosas para Venezuela en especial. Y en la región, y con lo que vos me estás preguntando las bases militares, tampoco, porque es un hombre que es del Comando Sur. Es decir, fíjate vos que de los 3 militares que eligió Donald Trump para integrar su gabinete, que ya es un número alto, porque en el gobierno de Obama esos 3 cargos estaban ocupados por civiles. O sea que ya hay 3 militares, de los cuales 2 son marines. Y que uno de ellos sea del Comando Sur, digamos que habla de que nos tenemos que cuidar. Ahora, bien, repito, yo no sé lo que va a hacer Trump, ni puedo decir que esto va a ser así. La verdad es que no lo sé. Tal vez no sea tan peligroso como yo lo estoy planteando, o sí, no lo sé, es una especulación. Pero me parece que tenemos que tener conciencia de que hay un ojo puesto en nuestra región, y sin duda las bases militares son parte de esa red que va a ayudar a concretar esas políticas que tienen pensadas para nosotros. En tu libro Territorios Vigilados, que fue para el 2012, su edición, bueno,
yo te quería preguntar, si tuvieras que agregar un capítulo ahora, tuvieras que hacer una edición nueva y decís, bueno, quiero agregar un capítulo más que abarque desde el 2012 a la fecha, ¿qué cosas agregarías? Bueno, mira, está buena la pregunta. Quiero comentar que en el 2012 además recibí el premio Libertador por parte de Nicolás Maduro. O sea, el premio lo había instaurado Chávez, pero bueno, ya había fallecido, ¿no? Mira, una de las cosas más importantes que pasó después del 2012 fue Edward Snowden. ¿Por qué te digo esto? Porque vos sabés que había mucho material que yo tenía para el libro que no me animé a ponerlo o que lo puse sugiriendo, pero no afirmando, porque no tenía pruebas para ponerlo. Entonces no quería poner algo sin pruebas fehacientes. Cuando Edward Snowden empieza a contar cosas de la Agencia de Seguridad Nacional, yo me di cuenta que me quedé corta. ¿Entendés? O sea, las cosas que él contó que hacía Estados Unidos eran, pero 5 veces peor de lo que yo no puse en el libro. Entonces, una de las cosas que haría es reformular algunas partes ya afirmando y completando. Por ejemplo, el caso que te estoy contando de la que dije antes, el golpe contra Chávez, la muerte de Raúl Reyes en Ecuador, que Estados Unidos también tuvo que ver, o sea, un montón de cosas que están efectivamente confirmadas. Eso es un aspecto. El otro aspecto yo, agregaría, sí, por supuesto, esta última parte, este cambio en América del Sur, este cambio vinculado con el triunfo de Macri, pero sobre todo con el golpe en Brasil, porque sin dudas algo que aparece insinuado en el libro, pero que bueno, todavía no se veía, era como la punta del iceberg, pero todavía no se veía, era la importancia de haber descubierto petróleo en el Atlántico por parte de Brasil. Yo recuerdo que Lula lo dijo, yo lo puse en el libro, dijo, ahora vienen por el petróleo. Lo dijo Lula, y efectivamente estamos viendo que el golpe contra Dilma Rousseff y ahora las leyes que está adoptando Michel Temer son para privatizar Petrobras y para quedarse con esa riqueza, ¿no? Entonces, no sé, creo que lo formularía de otra manera, es difícil decir qué haría, pero sí creo que hay que agregar eso, hay que agregar la cantidad de nuevas bases que hay en Perú. Hay un montón de bases nuevas, las de estas que estoy comentando en Argentina. Entonces, la situación de cambio en Malvinas, digamos, un mayor, lamentablemente, una cesión de soberanía por parte de la canciller Marcorra. Es decir, todo ese aspecto yo creo que también habría que cambiarlo, ¿no? Y un elemento fundamental es el proceso de paz en Colombia, también. Digamos, para repensar un poco cuál es el papel que se propone Estados Unidos a partir de este cambio que es tan importante, pero que bueno, tiene mucha presencia militar en ese país. Siempre fue el país, su plataforma para dominar América Latina. Colombia fue siempre como, por eso se le dice el Israel de América del Sur, siempre fue como el aliado principal. Entonces, que ahora estén atravesando este proceso obliga a repensar qué es lo que está pasando en ese país, ¿no? Lo que puede pasar. Muchísimas gracias. Te dije que hay más preguntas que afirmaciones, pero bueno.